Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Partidor, el podcast acá en el Club Hípico de Santiago, todas las semanas con contenidos diferentes, historia, contingencia, recuerdos, emociones, últimas grandes carreras, grandes campeones, todo acá pasando en el Partidor, nuevamente acá en la casa de Diego Sánchez, este lugar, su oficina, una oficina envidiable acá en el Salón Mármol del Club. Mármol. ¿Cómo está, don Felipe? Todo bien, pues, me gusta el saludo, martes 13, claro. Día lunes, vamos a ver, usted no conoce, ¿sabe cuál era? Vamos a ver. Me suena de nombre, pero no lo recuerdo. Mata. Raúl Mata. Antes de ir el lunes. Antes de ir el lunes. El cafecito ahí. ¿Cómo está, don Felipe? Bien, ¿y usted? Feliz, me gusta acompañarlo, entretenido, acordarnos, Sí, pues. hablar del presente y también del pasado, y muchas veces proyectar lo que viene para adelante. Y sobre todo que ya vamos a empezar a innovar en los contenidos, porque ahora no es tanto de recuerdos propiamente hípicos, tal, sino también un poco de cómo la hípica empieza a ingresar en distintos lugares de la sociedad. Y en el caso de hoy día, en lo específico, vamos a hablar de esta relación señera de años incombustible entre la hípica y el fútbol. Mira, sí, interesante. Hay varias aristas por las cuales vamos a entrar. Pero ¿sabes qué? Voy a tomar la atribución de... ¿Sí? Se me acaba de ocurrir que ya que hablaste de hípica y fútbol, recordar a nuestro amigo periodista don Juan Antonio Torres. Sí, pues. A propósito, él tenía un sitio, Sí. creo que se llama hípica y fútbol. No, ¿no? Deporte Rey y de Reyes. Sí. O sea, hay otro que es hípica y fútbol, de mi amigo el chino chef. Juan Antonio Torres, que es apasionado, digamos, incluso dueño del Stud Loíno, debido a su gran afición por Cobreloa. Jugamos fútbol alguna vez contra Sí. él, me ha tocado jugar contra tu amigo Manuel Aguilar, contra Héctor Isaac Berrío. Sí, pues. Y Charles contra el Tito Berrío cuando estaba acá en Chile. O sea, partamos por casa. De hecho, la relación hípica y fútbol es muy fuerte. De hecho, durante muchos años, acá en el Club Hípico Santiago se hizo el campeonato de fútbol del ensayo, donde competían propietarios, preparadores, la prensa y los trabajadores del Club Hípico de Santiago. Fue un campeonato que de hecho la prensa ganó una vez, conmigo en cancha, lo cual es un milagro. Yo no soy muy bueno para la pelota, pero ese día dije que voy a ir por si se lesiona a alguien. Se lesionó uno, tuve que entrar, casi hizo un gol. En la final ganamos 3-1 y después medio que se... Estamos hablando como el 2006, 2005, 2006, pero es que no estaba en esa época todavía, no, pues eso murió como el 2014, 2015, cuando empezó ya el tema de las galletas y los pasaportes falsos, se fue ya, sobre todo de parte del equipo de los propietarios, cualquiera, de un momento trajeron casi un equipo sub-23 de Colo-Colo a jugar acá, era imposible ganarle. Después se cambió al campeonato de tenis y ahora campeonato de pádel. Hay una bonita iniciativa para este año, Sí. volver, además del pádel, que creo que fue un éxito el año pasado. Hoy lo pasamos muy bien. Sí. ¿Te juega pádel o no? Sí, justo. Pero cómo, oiga, lo pasamos muy bien en el campeonato de pádel. Pero hay una relación hípica-fútbol muy estrecha. De hecho, para comenzar, tenemos nombre, nomás recordemos. Y mira, me voy a meter en su podcast y a tratar de estructurarlo. ¿Le parece que cuando partamos hablando de futbolistas, partamos por los que están vigentes? Obvio, por Es supuesto. más difícil. Futbolistas hoy día vigentes que anden por acá, que sean dueños de caballo, que hayan venido. Parte usted. Es que él el más A fácil ver. ya está en el aire, Rey de obvio. Reyes. El rey, por supuesto, el king, al tiro. Futbolista hípico se me ocurre al tiro. Lo difícil empecemos a nombrar a otros. Sí, lo del King, así para hacerle una bajada, tiene su criadero, se crió en la pata de los caballos, muy amigo del Nico Inda. De Héctor Berríos Que también, paz descanse, ¿sí? pues. En el corral de Alonso Carreño comenzó Claro. él como... El mito dice que él quería ser más jinete que futbolista. Eso es lo que decía Alonso Carreño. Y que en un momento dijo, bueno, tú no tienes tanto físico de jinete, puedes irte mucho mejor como futbolista, dedícate a la pelota. Y así lo hizo. Ahora, apenas pudo comprarse caballo, vino corriendo a comprar la yuga Bubierca. No he tenido la suerte. Sí, muy lindo, sí. Ha estado con Fernando Felicevich, acá ha estado con amigos futbolistas. Muchos, claro. Leo Gil el año pasado, ¿te acuerdas? Sí, así que los Arturo Vidal, claro, tú lo dices, es tal vez el más protegido. Yo voy con mi segundo. Velociraptor. ¿Conocen a Velociraptor? Brian Carrasco, jugador de Palestino, seleccionado chileno en distintas categorías. Muy buen jugador y fanático de la hípica, lo hemos visto en reiteradas ocasiones acá en el recinto. Y yo creo que aparte de fanático de la hípica, muy fiel seguidor del club, Brian Carrasco, que de repente uno lo ve en tribuna, así en el paddock. Lo viene a pasar muy bien. Como hípica. Sí, pues también. Con, Pues, con la frutaza. tiene todo su lote ahí con Hugo Ochoa, con el Cobreloa. Muchos saludos para ellos. Me lo presentaron hace un tiempo. Un tipo muy agradable. También fiel seguidor. Otro nombre. Pablo Aranguis, también jugador de ex Universidad de Chile, actual Unión Española. Otro nombre jugador vigente.
Le voy a decir uno que estuvo acá, estuve con él, no lo pude entrevistar porque se comprometió para la siguiente. Estaba en ese grupo de Hugo Ochoa, los Paco Brian Carrasco, el Pitbull, Gary Medel, también en el Corsa con los amigos viendo las caras. Y se comprometió a meterse en un caballero y a venir nuevamente. Exactamente. Otro más que yo recuerdo así muy patente, otros dos te voy a nombrar yo. Uno, Leandro Venegas, que exacto, no es tan fanático. Otro, César Pinares. ¿Sabes cuántos años tiene Leandro Venegas? No. Porque lo iba a entrevistar, al final no se dio. ¿No? 38 años. ¿38? 38. Oh, cómo pasa el tiempo. Día. Exactamente. Colo Colo y el la U. Exactamente. Son los que han pasado por los dos grandes. Exacto. Ahí Esteban Paredes también. Sí, pero te pasaste los retirados. Ah, toda la razón, toda la razón. Esté jugando en algún lado Esteban Efraín. Y había volver a San Antonio, creo, en un momento, pero tiene razón. Pero dejemos que el público vaya comentando y en los comentarios me parece bien. Otra vez estuvieron, y podría entrar ahí por los palos y dentro de la sección, todo el equipo de Everton. ¿Ya? Vinieron varios jugadores de Everton. Sí. De hecho estuvo Barroso, que venía en calidad Exacto. de ayudante técnico, entrenador. Y eso fue curioso porque identificado con el público Albo, exacto, los jinetes, Ariel Vara y otros salieron todos de la Troya con fotografías. Obvio. ¿Cómo le dicen a Barroso? El almirante. El almirante. Exacto. A propósito de Everton, hay dos jugadores que quizás no sé si son tan aficionados, pero que tienen cierta cercanía. Diego Yarzún, él de hecho muy amigo de Camilo Di Lorenzo, el hijo de Sergio Di Lorenzo. Compartimos alguna vez en las carreras que lo trajeron acá. Y Raimundo Rebolledo también, amigo mío, Catuto también. Ahí alguna vez siguió las carreras junto a Jaime Carreño, que él sí es muy fanático. Jaime Carreño, sí. A propósito, y esto no es un futbolista, pero es uno de los principales representantes del fútbol chileno, propietario de uno de los velocistas más importantes. Exacto. De la grama, del pasto. Soy Sergio Morales. Correcto. Sergio Morales, el estudio es Mundo Futuro, igual que su agencia. Sí, Quiroguita. Y él, muy simpático, siempre gana bastante seguido el caballo. Se acerca a la Troya, conversamos y se ha comprometido a traer más futbolistas. Vino Echeverría, de hecho, la última vez. La última vez que ganó vino Rodrigo Echeverría acá al club. Pasemos ahora tanto a los retirados como también a los extranjeros. De hecho, mire, hoy día se corrió el clásico ganador.cl y ¿sabe cuál es uno de los seguidores VIP que tengo yo? No tengo. Yo creo que si usted no le acertaría la primera. El Emperador. ¿Le suena el Emperador? El emperador Claudio Pizarro. Claudio Pizarro, sí, de Real Claudio Pizarro, sí, el seguidor de mi plataforma desde sus comienzos, porque yo tengo mucha cercanía con la hípica peruana, entonces de ahí se creó un lazo. Yo nunca lo he podido conocer en persona, pero sí alguna vez compartimos algún cruce por Twitter, que era donde nos sigue Claudio Pizarro. Él es muy fanático. Yo sí tuve la oportunidad de ir. Sí, el 14, estuvo el 14. Y tuve la oportunidad de ir a su corral, que después se lo vendió a mi muy buen amigo Wilito Saba. Y era un corral espectacular, hermoso, que tenía un jacuzzi en el segundo piso y en el primero era una verdadera casa. A mí me contaban que Claudio Pizarro, cuando se iba a jugar o estaba libre, vivía en el corral. Y se iba con la familia, se juntaban con los amigos, lo pasaba, pero espectacular. Y él, fanático, me contaban de la hípica, pero así rayado por esta actividad. Sí, hay una anécdota que es incomprobable hasta la podría desmentir, pero no es tan difícil llegar a la fuente. Cuando Arturo Vidal es contratado como superestrella al Bayern Múnich, era la gran contratación del minuto, Claudio Pizarro estaba ya de salida, estaba bastante mayor, se iba yendo, y coinciden los dos en tal vez el primer partido de Arturo Vidal. Exacto. Y Arturo Vidal estaba algo tieso con este Claudio Pizarro, que se habían enfrentado a la selección, no había... Y Vidal, y esto yo lo vi en las imágenes, pasa al lado de Pizarro y de repente Pizarro le grita algo a Vidal, Vidal se da vuelta y se ríe y después dice la historia, insisto, esto es lo que le habría gritado el campeón. Empezaron a hablar de hípica y parece que en el poco tiempo que convivieron, porque uno iba a salida y el otro entrada, creo que hicieron muy buenas amigas por la hípica. Lo que pasa es que los peruanos en general y Claudio Pizarro siguen mucho la hípica chilena. Es una hípica en Perú que solo corren 3 días y allá en Perú se pueden jugar las carreras chilenas, entonces ellos siguen mucho la hípica chilena. Claudio Pizarro, lo que se comentaba es que él sabía mucho de hípica chilena. Tenemos otro nombre a la mesa, mire, con esto yo lo voy a sorprender, porque él no solamente fue futbolista, también fue jinete aficionado, el señor Michael Owen, ¿se acuerda? Michael Owen, hace algunos años atrás, él incursionó como en una carrera... Claro, en una carrera de aficionados, ejerció como jinete en un hipódromo en Inglaterra, exactamente, creo que unas grandes historias precisamente esa. Sí, era Alex Ferguson, ya también. Que fuimos a Inglaterra, también fanático, tiene caballos, le encantaba. ¿Qué otro jugador de la... Creo que en Perú me dijeron que... Pablo Guerrero.
No, fanático. José Chemo del Solar también. Él era asiduo a Monterrico y cuando entrenó acá a la Católica, en algunos tiempos alcanzó a ir a los hipódromos hasta que ya se reconoció su figura y dejó de ir. Juan Antonio Pizzi también era muy seguidor de la hípica. Exactamente, muy aficionados. Sí, volviendo a Chile, tú dijiste lo de Esteban Paredes y no es menor, estamos hablando de uno de los goleadores más importantes del fútbol chileno. Exacto. Tuvo un caballo de sociedad con Roberto San Miguel y con la Pulga Monje. Exactamente. Y se ganaron sus clásicos al otro lado del Mapuche. Exactamente, y hay una historia que es un poquito triste, la de Roberto Gutiérrez, muy fanático, exactamente, y él se sale de la hípica cuando fallece Nicolás Inda. De hecho, hace poco dio una entrevista donde hablaba de lo difícil que fue para él seguir esta actividad después de perder a un que era su gran amigo. Y de hecho, bueno, Nico, que yo lo echo mucho de menos, era un gran amigo, yo nunca supe de qué equipo era, porque un día decía que era del Colo, otro día que era de la Católica, era un tipazo, el Nico lo echaba mucho de menos, fue muy dura su partida. El Pájaro Gutiérrez una Sí. vez todavía vigente, me lo topo en el Mets, en el kinesiólogo, Claro. y ahí él me mete con veces y empieza a hablar de caballos. No, es que acá... Y me lo topé acá varias veces en el club típico. A mí, ¿sabes con quién me pasó eso? Con, no sé si es un futbolista tan famoso, el Mota González. Sí, pues también. Denis. Porque lo habitual es que a los futbolistas la gente los aborde. Y de repente yo estaba en el Santa Laura. Oye, tú trabajáis en la hípica, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, yo también soy hípico y ni pescamos el partido. Empezamos a hablar de las carreras y todo eso. Sí. Diego, te propongo ahora que hagamos un... Más todavía que Sí. no lo quiero dejar pasar. Pero por supuesto, hacer, claro, exactamente, hacer el llamado, que nos sigan acompañando acá en esta edición del Partidor. Queda mucho más para hablar de esta relación entre hípica y fútbol a la vuelta con los últimos jugadores y también a recordar grandes nombres de caballos con relación con el fútbol. Bueno, haciendo memoria, Diego, yo creo que fui un poco injusto porque dejé de lado a un gran amigo acá de la hípica hace mucho tiempo, aficionado a morir, José Luis Silva, el jugador de Lautaro de Buin, ex Universidad de Chile, que tiene ahí sociedad con el Rey Santino X, de hecho, junto con Fratelli La Vita, así que no lo podíamos dejar afuera, mi amigo José Luis, que le mando un gran abrazo, muy simpático, siempre compartimos, conversamos. A propósito de Silva, me tocó entrevistarlo, Juan Carlos Silva, Exactamente. preparador, fue jugador de fútbol. Exactamente, con Marcelo Caro jugaban y era bastante bueno, al final se terminó retirando. Sí, otro nombre que tenía acá antes, bueno, mundialista de 1962, medalla de bronce A ver. en un podio, que tiene un caballo que lleva su nombre, A ver, el Chita Cruz. el Chita Cruz, pues de veras. ¿Cómo la va a bajar fuera? Bueno, Y su caballo es velocista. y el dueño Rolando Santelice, que también había sido futbolista. Claro que sí. ¿Sabes quién me lo topaba bastante hace años? Yo creo que ya no está, después se fue a trabajar al norte. Lucho Murri. Sí, pues. Murri era de ir a venir a las carreras. Su hermano fue preparador, Juan Murri. Recuérdese que con Cristian Castañeda también tuvo una muy buena relación. En 1998, cuando se jugaba, estaba toda la efervescencia en Francia 98, tenían un caballo que era muy bueno, Copagüe, que fue ganador de Grupo 3 en la primera generación de Stagecraft, y después se lesionó, terminó siendo un buen caballo el año siguiente en el Hipódromo Chile. El entrenador de esa selección chilena, hípico también, Nelson Acosta, Stud Paso de los Toros, propietario solo de caballos de handicap de bajo nivel, pero propietario al fin. Luz Urbina. Sí, me preparaba Nelson Acosta, exactamente. Chico Marc González estuvo de visita. Exactamente. Entrevistarlo alguna vez por estos lados. Muy cercano con Stud Bucarest. Sí, el que está acá, y seguramente si lo llamamos nos damos vuelta, está acá en el Salón Mármol siempre. Dupla de ataque con Sandrino Casteque en la Universidad de Chile. Muy buen auto así italiano. Héctor Tito Hoffes. Por supuesto, también. Siempre ando vuelta. Marco Cornés, el recuerdo póstumo también. Muchas veces nos acompañó acá en la jornada de carrera. Última, otra anécdota incomprobable. ¿Ya? Que tiene relación con una generación dorada del fútbol chileno que es la previa a la que ganaría todo. Cuando se van a jugar a Universidad de Concepción, ¿Ya? Jorge Valdivia, Jambo Sayur, Exacto. ellos iban a medio camino. Exacto. No, es verdad eso, es verdad. Es verdad. Más tarde iban a ver las carreras y celebraban los goles Como jinete. como jinete. Y ahí en alguna de las entrevistas, no me acuerdo cuál de ellos, decía, nosotros las tardes libres nos íbamos a medio camino, nos gustan los caballos, nos metimos una patita y tiene su relación con la hípica. Exactamente. Y también recordar una foto muy icónica de Arturo Vidal en una Copa América con el programa de carrera. ¿Se acuerda usted o no? En un avión que viajaron, no sé, en Estados Unidos, él llega, se baja del avión con el programa del club hípico en la mano, representando lo gran hípico que era. Vamos con nombres de caballos. Nombres de caballos, a ver, a propósito que nos acordamos hace algún rato,
propietario Patricio Millar, constantemente ahí, desde el Mumo querido, en honor a Raimundo Tupper, Tetra Goleador Z, que uno sale de perdedores, en honor a Fernando Sampé, y así Charro Moreno, y así podemos encontrar una gran gama de nombres ligados a la Universidad Católica de parte de señor Patricio Millar. Sí, y el Stud Super con nombres ligados a la Universidad de Chile, Victorino, Larry Kane. Hay otro más que no recuerdo exactamente el nombre, pero tiene varios ahí también ahí del estudio. Uno que de hecho su casaquilla era azul con la U roja, que era Gino Rivano. Gino Rivano, por supuesto. La U más que una pasión. Samurai Azul, que en honor a Johnny Herrera, fue un caballo bien, porque él decía que era de él, y bueno, era de Gino Rivano, pero fue puesto en su honor el caballo. El caballo Samurai, ese queda bien bueno, llegó a cortadores clásicos. Sí. Ahora, me acuerdo, yo me imagino que es por eso, pero Stud Barty. Sí, por supuesto. Cacique, los colores blancos. Ahí. Está el Stud Cacique también. Hay mucha cercanía de pique fútbol. Dadinco con los colores de la Católica. Que de hecho, yo si algún día tuviera un Stud, ya están tomados por todos lados. Ya está el Juan Soldado, que también tiene la franja, pero les ponen ya de todo. Tendría que buscar otros colores, porque ya los de la Católica ya están como muy repetidos. Sí, se parece a Católica. También, Fritz Sánchez también se parece a Católica. Stud Colo-Colo, ¿se acuerdan? Stud Colo-Colo se ganaron el derbi. Claro que sí. Y volvieron hace poco, también Stud Colo-Colo. Es increíble que para otra ocasión el partidor. No, sí, ese puede ser. Y de otro hipódromo, no nuestro. Recordar. Sí, y también cómo olvidar nombres internacionales. Griezmann, por ejemplo, que también es muy hípico, tiene su caballo acá, Mbappé, caballo que era de... Carleto. Aparte. Carleto, en honor evidentemente a Carleto Ancelotti, actual técnico de la selección brasileña. Y el Messi As, el último. En vez de Mesías, ahí también obviamente de Lara Sil campeones con la cercanía ahí de... Sí, internacionales hay varios. De hecho hay que recordar que el Studbook no permite poner nombres propios nacionales. No. Cuando está el puro apellido, yo creo que internacional de otras figuras seguramente sí se puede, pero... Hay grises ahí. ¿Tú no puedes poner Arturo Vidal a tu caballo? No, obviamente que no. Estaban ahora un poco más estrictos, lo cual a veces parece bien por el tema de los derechos de autor. Pero hay nombres que han pasado en el último tiempo, no solo de deportistas, de futbolistas, y muchos golfistas, por ejemplo, que también da para otro. Finau. Morikawa. Niemann, por supuesto. Así que, claro, muchos nombres también relacionados con el fútbol. Vamos ahora, Diego, a prepararnos para que sigan en compañía de nosotros para ir terminando el podcast. Grandes partidos que coincidieron con jornadas de carreras acá en el Club. Ahí tenemos muchísimas más historias que contar. Grandes partidos o grandes historias futbolísticas que ocurrieron justamente en jornadas de carreras acá en el Club Hípico. Parte usted, Diego. A ver, yo me voy a quedar, convengamos que para quienes están escuchando el podcast y vienen al Club Hípico, saben que si hay partidos de Universidad de Chile, exactamente, Colo-Colo generalmente se dan en algunos monitores, claro, y es muy normal en los distintos pisos de la institución. Ahora, buscar partidos que a mí me hayan marcado, me quedo indudablemente con la última Copa del Mundo, que me tocó trabajarla. Y pasa algo bastante especial, porque me voy a quedar con dos partidos de esa Copa del Mundo. Me voy a quedar con el Países Bajos-Argentina. Que acá eran todos holandeses. Eso te iba a decir. Con delay como la gente celebraba, porque bueno, Argentina lo ganaba 2-0, lo empata, no sea fútbol, lo termina empatando, claro, se van a penales. Diego Van Sánchez, Felipe Brodniken, todos presentes acá. El griterío, sí, de verdad la gente estaba gozando porque fue un partidazo. Y en el mismo mundial, si nos vamos a ese último domingo de la Copa del Mundo, ese Francia-Argentina, sí, también, con alargue y penales. Me llama la atención de que el 99,9% de los chilenos iban por Países Bajos y después iban por Francia, en contra de Argentina. Siempre pasa eso, es parte del folclore. Sí. Equipo de la vida. Exactamente, siempre es parte del folclore. Hubo mundial en varios partidos que se pudieron vivir a la misma hora. Claro, pero hay que considerar dos, sin lugar a dudas, esos. También recordar que el año 2014, cuando Chile participa en el Mundial de Brasil, el debut fue Chile con Australia. Ese día fue viernes y el Club Hípico no hizo carreras. Yo estaba haciendo memoria de los últimos 15 años, es el único viernes que no ha habido carreras por circunstancia o climática o de Viernes Santo. Imagínense lo que significó ese día el boom, que en verdad era mejor ya no hagamos carreras, corramos otro día, a ese nivel que mejor era evitar. Y bueno, tuvimos el año pasado la definición del campeonato nacional también acá. Son acá en vivo y bastante polémico en la aparte, sí. Mira, esto también es incomprobable, una tesis mía, pero yo me atrevería a decir que
hay más hinchas de Universidad de Chile acá en general. Ese día sí, ese día había más hinchas de la U. Hinchas de la U que de Colo-Colo. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que a pesar de todo, acá no, ese ambiente Barrio Brava no se traslada. Ese día obviamente había pica, pero no llegó así a los golpes o a los gritos. No, se molestaban y vino la siguiente carrera y se acabó. Yo creo que eso es bueno de la amistad turfística cívica que hay a la hora del fútbol. Bueno, sí. otro nexo con el fútbol, que trabajaba hasta hace muy poco acá en el Club Hípico de Santiago y era rostro visible, don Enrique Marín. Por supuesto. Vivieron, son mayores que tú y era un clásico y él te recibía y también a árbitro profesional. Por supuesto, no podemos dejarlo atrás. Otro partido que a mí me remarca mucho, porque yo recién había llegado a trabajar a la hípica, no me acuerdo si fue el 2003 o el 2004, la final Universidad de Chile-Cobreloa en Calama, donde gana la U con el campeonato, el gol que lo hace Johnny Herrera. Pedro Molina en llamas ese día, en llamas. Yo recién lo estaba conociendo, yo soy de la Católica, me da lo mismo que en ganara, pero ese día Pedro, pocas veces lo vi tan feliz como ese día. Gloria al campeón, dijo, y se sentó ahí en la silla. A tirar al agua a todos los locutores, relatores, conductores acá, son todos de la U. Pedro Antonio Molina, Di Lorenzo, y son fanáticos. Sí, entonces, a mí también, saben que yo soy cruzado y me todo el rato molestando. Somos minoría acá. Sí, ¿Cuál otro se recuerda, Diego? A ver, ¿O sigo yo? siga usted. Hay un partido que en lo personal a mí me marcó mucho, te contaba fuera de micrófono, que fue el año 2016 en diciembre, el mismo día del coronación de Full of Black, cuando la Católica no gana el bicampeonato pero lo asegura, cuando le gana el 6-2 a Iquique. Ese partido yo lo recuerdo porque Nico Castillo, había una persona que yo nunca había visto y nunca más volví a ver, bueno, note, que todos los goles de Iquique me los quitaba en la cara. Yo no lo me lo gritaba en la cara, y después cuando la Católica hace el 4-2, nunca más lo vi y nunca más en la vida lo volví a ver. Ese partido vimos el segundo tiempo con Bernardo León, muy buen amigo, jinete de la Católica, ahí nos abrazamos, y un gran saludo póstumo a mi tío Cristian Muñoz también. Cómo disfrutábamos viendo los partidos de la Católica acá en el club. Cristian Muñoz Guarachi, correcto. Sí, no, señalar, y esto ha sido siempre, que cada vez que coincidan partidos, las televisiones siempre están abiertas para poder seguir la hípica y seguir el fútbol, y claramente se hace atractivo porque muchas veces en la espera uno se queda viendo el partido y uno no puede aprovechar de disfrutar de las cartas. Hay otro partido que yo recuerdo muy bien, que esto fue en el año 2009, un partido entre la Católica y la U que se jugó en el Estadio Monumental. Y esta historia yo siempre la cuento en las visitas guiadas porque es muy buena. Ese día yo estaba de cumpleaños, invité a mi mejor amigo acá por primera vez al club y con su primera carrera él dice, ya, ¿a qué caballo voy a jugar? Elige cualquiera, gana 70 lucas. Y él, en lugar de quedarse, se va a la casa porque quería ver el partido en su casa, el de la Católica con la U, hincha fanático de la U. Entre todos lo tratamos de atajar, hasta los guardias. Oye, andáis con la suerte principiante, ¿cómo te vaya a ir? ¿Cómo te vaya a ir? Me voy a creer que pasó a venir a España, se compró una cerveza y a la salida chocó un BMW. Le salió 400 lucas el arreglo. Cuando nos llama por teléfono, nosotros colgamos, le dijimos, la suerte del principiante dura hasta que te vayas del club. No le sacó provecho, tuvo que pagar. No te puedo creer. Increíble esa historia. Yo siempre la cuento en las visitas porque es verdad. Y él no ha vuelto. Volvió un par de veces, pero ya perdió la malla ya, pues si la suerte principiante es para la primera vez nomás. No supo aprovechar. No, de todas maneras, no le sacó partido. Eso también es muy cierto, y volviendo al tema, hay un paréntesis con los nombres de los caballos. Quien viene por primera vez a la hípica muchas veces se deja llevar por eso, por un nombre que le hace sentido, sí, que le genera simpatía de actores, y muchas veces que terminan ganando por eso, por una tincada. Yo lo digo, a la gente que viene por primera vez siga su tincada propia porque a veces funciona mucho más que los nombres, que los especialistas. Ya para ir cerrando esto, Diego, yo creo que esta relación hípica-fútbol va a ser de por vida, van a ser deportes que van a estar de la mano. Sí. Deportes que muy relacionados con lo masculino, los dos, más allá de que obviamente es muy necesario y importante la renovación femenina, que aparezcan más mujeres. Siempre por ahí yo creo que viene un poquito la relación. Medio como que el club de Toby relaciona mucho el fútbol con la hípica. Claro, a mí me llamó la atención lo poco que prendió el Mundial de Clubes, por ejemplo. Sí. No solamente con la hípica, en general. O sea, claro, uno ve, lo transmiten determinadas plataformas y no ha sido comentario. Quizá en la última etapa tome más ritmo por la diferencia de tiempo en que llegan los europeos con los sudamericanos, pero ahora que con un mundial que no tiene a Chile, seguramente tendríamos que esperar grandes partidos del campeonato nacional para seguir disfrutando acá de la hípica. No, pero igual acá siempre es importante, acá se pueden convivir con ambas pasiones, con la hípica y el fútbol, acá dan todos los partidos importantes, nunca se pierde ninguno y sobre todo, repito, esa amistad cívica que hay entre los hípicos. Fútbol, política, nada, no. Algún día vamos a ver el fútbol, la relación de la hípica con la política también. ¿Sí? Sí, por supuesto. De todas maneras. Fíjate que los primeros presidentes del Club Hípico de Santiago, casi todos políticos, diputados, senadores,
hay muchas historias muy entretenidas ahí de por medio también a recordar. Me acordé Cavani. También Cavani, sí, po. Cavani está dentro del nombre reconocido de jugadores de todo. Así es. Ya pues Diego, un gusto como siempre. Y nos volveremos a ver la próxima semana en un nuevo capítulo del Partidor, con las mejores historias, hablando de la contingencia, de todo lo que pasa en la hípica, ayer, hoy y siempre, aquí en el Partidor. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.